La comunicación con la dirección de la empresa. ¿Seguro? ¿O con quién? Vamos a hablar de ello. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de tu podcast Entre lápices y pantallas, en el cual hablamos de todo aquello relativo al diseño y gestión de lugares de trabajo, así como de modos de trabajar. Soy Eduardo Arazola, ya nos conocemos, y este episodio vuelve a estar patrocinado por EASaedro. Ya sabes que puedes entrar en easaedro.com. Y hoy vamos a dedicar un espacio que creo que es necesario a estas cuestiones de cómo comunicarse, pero ¿con quién? Y verás, te lo digo porque desde que empezamos a formarnos como Facility Managers, se nos cuenta o se nos explica lo necesario que es hablar el idioma de las personas ante las que hay que reportar. Y siempre se tiende a decir que esas personas pues son la dirección general o la dirección financiera de la empresa. Es muy habitual pensar que el departamento de FM cuelga del departamento financiero. Es algo muy habitual. Y no siempre es así. A veces cuelga de un departamento de compras, a veces cuelga de un departamento de personal o de recursos humanos, o a veces pues directamente sí, va de la dirección general o tal vez va incluso de una empresa externa. Entonces, ¿ante quién hay que reportar? ¿Y a quién hay que presentar los proyectos de manera proactiva o simplemente como modelos de reporte? Pues en cada caso es diferente. Y muchas veces tienes que hablar con muchos departamentos diferentes. ¿Y eso qué significa? Que hay que saber hablar muchos idiomas diferentes, entendiendo como idiomas el lenguaje, el vocabulario, la manera de expresarse de los diferentes departamentos. Pues sí, pero entendiendo por qué. No se trata de algo de meras apariencias, y aquí es donde vienen los problemas, ¿no? Y donde vienen sobre todo la palabrería vacía y esa palabrería mal empleada y todos esos KPIs que aparecen en los informes de un proyecto de FM que tiene 850 KPIs para revestirlo de profesionalidad, porque mira qué listo soy que he conseguido mostrarte aquí 850 KPIs. Imposible, o sea, si son 850 no son KPIs por su propia definición, ¿no? Claro, tenemos que darnos cuenta de que fingir delante de alguien que sabe su lenguaje, que estás hablando su lenguaje, es bastante arriesgado porque puedes estar quedando justamente todo lo contrario, bastante mal. Si estás utilizando anglicismos porque te suenan bien, porque te suenan profesionales, y tu interlocutor es alguien que pues tampoco los entiende y que se deja impresionar por ese uso de anglicismos, pues qué profesional es esta persona, ¿no? Mira, todo lo que sabe hacer y todo lo que me está aquí contando, esto hay que aprobarlo, pero fijo. Pero si esa persona sí sabe lo que significan esos anglicismos y tiene una claridad de ideas pues suficiente, pues muchas veces estás quedando bastante mal y estás garantizándote que te rechazan el proyecto. Y no solamente el proyecto, te pueden estar rechazando también a ti, precisamente por decir, esta persona tiene una incompetencia encima, que cómo es posible que esté trabajando con nosotros, ¿no? ¿A qué me refiero? Bueno, pues el ejemplo de los KPIs es muy claro, ¿no? Los KPIs, por definición, son los indicadores clave. Y bueno, pues tengo cursos y libros y artículos y yo no sé ya qué más acerca de esto, sobre todo en el ámbito de Facility Management, aunque también vale para cualquier ámbito de cualquier actividad, porque son los indicadores clave. Y los indicadores clave no son siempre los mismos, aunque sea el mismo cliente, aunque sea la misma empresa, pues por momentos diferentes o intenciones diferentes, la necesidad de resultados diferentes hace que la ponderación de los indicadores sea diferente y es esa ponderación la que marca cuáles son los indicadores clave y cuáles no. Resumiendo, si tú tienes 5 indicadores y cada uno de esos indicadores es clave, eso significa que cada uno de ellos pues tiene un 20% de peso. Un 100% entre 5 indicadores, pues un 20% para cada uno. ¿Son todos clave? Pues ninguno lo es. Si de los 5 indicadores hay uno que vale un 80% y luego cada uno de los demás vale un 5%, si no me fallan las cuentas, pues 5 por 4, 20 y 80, 100.
pues hay uno que es el indicador clave. Si hay 2 que valen 40% y hay otros 3 que valen un 5%, hay 2 indicadores clave. Pero en el momento en el que todos ya valen lo mismo y todos valen un 20%, y si ya dices que son 100 indicadores y cada uno vale un 1%, pues no puedes llamar a cada uno de esos 100 indicadores un indicador clave. Y es que por definición, por definición no lo puede ser. Y sin embargo vemos unas listas de indicadores clave, de KPIs, enormes, intentando simular una gran capacidad de análisis y una gran profesionalidad. Si la persona con la que estás hablando entiende lo que es un KPI, no estás quedando nada bien. En contra de lo que tú pensabas, que al presentar tantísimos KPIs estabas quedando genial, realmente no es así. Y esto ocurre también con terminología financiera, con terminología de objetivos, con terminología de retornos de inversión o de inversión versus gastos, con planificación, con tipos de mantenimiento, con todo lo que quieras. Con cuestiones como la vida útil del edificio o los sistemas que se vayan a utilizar. Es que hemos visto tantos anglicismos, sobre todo además ocurre mucho cuando se reviste de anglicismo, ¿no? Si hablas en otro idioma normalmente se le presta más atención, pero cuando se reviste de anglicismo y sobre todo cuando aparecen las siglas, es tan fácil que se estén diciendo cosas incorrectas que el riesgo de estar diciendo tonterías es mucho más largo. ¿Y qué ocurre? Pues lo que te decía antes, si la persona con la que estás hablando pues tiene un cierto nivel de competencia en su área, pues te está entendiendo todo pues un poquito al revés, ¿no? Y estás quedando un tanto en evidencia. Pero claro, ¿con quién hay que hablar? ¿Qué lenguaje hay que hablar? ¿El de dirección? ¿O el de recursos humanos? ¿O el del departamento financiero? ¿O el de compras? ¿O cuál es el departamento que tenemos que saber su terminología y su lenguaje? Pues como decíamos antes, más o menos un poco de todos, está claro, pero sobre todo lo que hay que entender es lo que les interesa oír. Y cuando digo lo que les interesa oír, no quiero decir que se les falsee nada o que se les endulcen los oídos. Lo que me refiero es atacar los puntos que ellos quieren analizar. Así de sencillo. Entonces, si estás hablando con un departamento financiero, es muy probable que la cuestión del dinero sea importante y la cuestión de cómo se recupera la inversión que se va a hacer inicialmente, cómo se recupera ese dinero que se les está solicitando gastar, sea importante. Y hablar de plazos de esa recuperación, pues será importante. Y hablar de garantías de esa recuperación de ese dinero, pues también será importante. Independientemente de que se emplee un término con siglas en inglés o que se empleen unas fórmulas con exponentes, con letras y símbolos que quedan muy bonitos. Un departamento financiero va a entender perfectamente, ya digamos que ese departamento financiero prefiere que le cuentes lo que le interesa saber y ya se encargarán ellos de ponerle nombre a lo que tú le estás diciendo, a que simplemente les espetes un vocabulario que pienses que es el que ellos manejan y les des un dato que no vaya ahí y que ellos digan, ¿pero qué me estás diciendo? Esto no es el ROI, esto no es lo que sea, esto no es. Entonces, claro, si estás hablando de una tasa de retorno y les estás explicando una cosa que no es la tasa de retorno, o cualquier cosa, ¿no? de lo que ellos estén, digamos, de su vocabulario, porque tú quieras utilizar un vocabulario financiero, porque estás hablando con el departamento financiero, pues estás quedando mucho peor y el proyecto está quedando mucho más atascado que si tú les explicas los mecanismos por los cuales en tales plazos se va a recuperar el dinero por esta vía, por esta y por aquella, que ellos ya dirán, vale, bien, pues yo esto ya me lo apunto en la casilla del retorno de inversión o de la tasa de retorno o lo que sea. Ya ellos se lo van a saber apuntar. No es una cuestión de ponerles siglas en inglés, sino de explicarles su área. Tal vez, si estás hablando con un departamento de personal, pues ellos se fijen más, puede ser, que se fijen más en el bienestar de las personas y cómo el retorno de esa inversión provenga tal vez en una disminución
de bajas por enfermedad o pues que se vaya disminuyendo el cansancio de las personas a lo largo del día porque se han mejorado las condiciones ambientales del lugar de trabajo, que a lo mejor pues la iluminación es mejor, o la temperatura, o las renovaciones del aire, o la radiación que haya dentro de la oficina, o lo que sea. Y entonces tal vez ese es el lenguaje que ellos necesitan entender. Pero ese lenguaje no significa llenarlo todo de siglas. Te vuelvo a decir lo mismo. Ya ellos preferirán, entendiendo lo que les estás explicando, apuntárselo en la casilla con las siglas que ellos quieran, a que tú, pues eso, directamente, como decíamos antes, les vayas ahí soltando pues palabras o siglas, mediante al lado de una cifra o al lado de otra palabra, ¿no? Porque creas que entonces está siendo de una capacidad técnica más elevada. Y desde luego, cuando hablas con la dirección general, pues, ¿qué te voy a contar? Es la parte más difícil. Es la parte más difícil y es algo que muchas veces se pasa por alto. Y es que la dirección general, muchas veces, su labor básica es vender. Y claro, en el departamento de FM, el salto que hay entre su actividad y la venta no es directo. Tiene que pasar muchas veces diferentes escalones. Porque es cierto que toda la actividad de la empresa va unida. Entonces el departamento de FM facilita la actividad en una oficina. Pero eso no implica directamente un aumento de las ventas. Y cuando se habla de ventas muchas veces se habla de departamentos comerciales. Bueno, normalmente en una empresa el primer departamento comercial es la dirección general. Una empresa vive de sus ingresos. Y esos ingresos llegan a partir de todo un proceso de fabricación o de servicios o lo que sea que se dan al exterior, que se venden, etcétera, que tienen que existir. Y si se está fabricando algo, la fábrica tiene que funcionar y la fábrica tiene que tener la mayor eficiencia posible. Ahí entra FM, ahí entran departamentos de mecánica, entran departamentos internos de todo tipo y luego evidentemente departamentos comerciales. Pero la dirección general es un compendio de todo ello, orientado a que el producto o el servicio que la empresa está generando sea vendido a cambio de un dinero. Así es como la empresa pervive. Entonces, cuando alguien que se dedica de un departamento, que se dedica a algo que no está directamente relacionado con esas ventas de la empresa, tiene que hablar con esa dirección general, es algo que muchas veces no se entiende como tal. Y decirle a esa dirección general que es que mira, pues va a mejorar la iluminación interior de una oficina, pues es algo que pueden decir, vale, muy bien, sí, y la gente que trabaja allí pues va a estar más contenta. Vamos a poner un hilo musical. Un hilo musical que es un término que se refería antiguamente a algo que se oía mucho en los ascensores y en los hoteles, que era pues una musiquita instrumental que sonaba de fondo y que bueno, pues que parece que relajaba el ambiente y lo revestía de una cierta calma. Hoy en día pues directamente hay una instalación de sonido y ya está. Pero tal vez pues decirle a la dirección general pues que se va a poner un sistema de sonido en una oficina para que bueno, pues los empleados disfruten más o que estén más relajados o lo que sea, pues pueden decir, bueno, ¿y esto a la empresa en qué le beneficia? A la empresa en general, las ventas de esta empresa, los ingresos de esta empresa, ¿en qué se benefician de esta actividad que me estás proponiendo, de este proyecto que me estás proponiendo y para el cual quieres un apoyo, tal vez una partida presupuestaria? Por eso es tan difícil. Porque en FM muchas veces no se entiende que el retorno de la inversión tiene que ir al mismo sitio que aquellos que hacen la inversión. Y esto ya lo hemos hablado en otras ocasiones, lo digo mucho cuando hablamos de la dificultad de los proyectos de FM hoy en día con los alquileres de tan corta duración de los inmuebles, donde no da tiempo a que haya ese retorno de inversión y se intenta razonar con agentes diferentes, diciendo, tú haces la inversión porque yo voy a recibir un retorno. Pues te dicen, pues no me interesa. Pues dentro de un cliente interno, cuando se habla con la dirección general es el punto donde hay ese riesgo de una manera más clara y más elevada. Porque para muchas direcciones generales, el departamento de FM no deja de ser un gasto. Un gasto que a veces es necesario, pero que evidentemente intentan minimizar, porque ellos ven ingresos menos gastos, pues cuantos menos gastos mayor beneficio. Y esa es la visión inicial que van a tener. ¿Cómo hablar con esa dirección general? Pues explicando
cómo lo que estás proponiendo pueda llegar a tener un beneficio para el global de la empresa. Y aquí ahora es donde entra la siguiente fase. ¿Cuántos de los Facility Managers tienen la capacitación para entender hasta ese punto cómo funciona la empresa? No solo cómo funciona una empresa, sino cómo funciona la empresa en la que están trabajando. Y más aún, cuando el Facility Management está externalizado y es un proveedor de servicios externo, la persona responsable de esa cuenta, que probablemente lleve 4, 5, 6, 25 cuentas más, ¿qué capacitación tiene para entender que la actividad que está realizando, en qué medida o cómo va a afectar al core business de la empresa, de esa dirección general con la que va a hablar? Entonces, ¿realmente te interesa hablar con dirección general? No siempre. De hecho, yo diría que en muchas ocasiones no. Y tendrás que hablar y saber hablar con las personas, con los conceptos que las personas con las que vas a hablar están interesados. Por eso te decía antes, si hablas con financiero de unos temas, si hablas con recursos humanos, pues de otros temas, si hablas con compras de otros temas, si tienes un departamento de medio ambiente, pues de otros temas, o de lo que sea, Pero realmente, el pensar siempre en dirección general y demás, como se dice tanto en las formaciones, pues muchas veces partiendo de FM no es aquello que pudiera ser ideal. Porque, bueno, están preocupados por otras cuestiones que son realmente el core business de la empresa, que se puede ver afectado por FM y en algunas ocasiones muy afectado. Bueno, pues lo que hay que saber explicar es en qué medida afecta eso que se está proponiendo a el conjunto de la empresa. Y como digo, eso es mucho más complicado de entender que cuando se habla con temas más parciales, como pueda ser financiero o recursos humanos o lo que sea, en el que se puede especificar, y mira, pues vamos a cambiar la iluminación artificial a LED porque cada mes nos vamos a ahorrar o vamos a reducir la factura eléctrica en tanto. Y entonces dentro de 24 meses, pues vamos a empezar a tener, en total de lo que te has gastado menos lo que te ahorras, pues vas a empezar a tener beneficios. Y al de financiero le va a dar igual que tú a eso lo hayas llamado ROI o lo hayas llamado como lo hayas llamado. Ya sabrá apuntarlo como quiera y asignarle un nombre. Pero va a prestar atención a esas cuestiones. Lo que decíamos, tal vez en recursos humanos lo que haya que explicar es que esa luminaria, más allá de que consuma más o menos, a lo mejor es más reciclable o menos reciclable, que produce menos radiación o que tiene un índice de reproducción cromática más elevado y que entonces la visión de las personas pues se va a ver menos dañada y que tal vez pues tenga menos cansancio, menos bajas, etc. Y ya sabrá el departamento de personal dónde apuntarse eso y asignarle un nombre a esos conceptos, porque será lo que les interese. Entonces, ¿qué es lo de comunicación con dirección? Bueno, pues comunicación con aquellos a quien haya que reportar en las áreas que te establezcan. Evidentemente, si tu departamento de FM está dentro de un departamento en concreto y siempre tienes que reportar ante una dirección, por ejemplo una dirección financiera, ya ellos mismos te dirán, mira, a mí me interesa saber esto, 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 y lo demás, pues ya vamos viendo. Pero estos 3 o 4 puntos me los tienes que establecer siempre y haces un modelo de reporte donde en las primeras 4 casillas aparezcan los primeros 4 datos que ellos te pidan, que son los que van a querer ver en los primeros 10 segundos. Y si esos datos funcionan bien, perfecto, y si funcionan más, habrá que buscar alternativas. Evidentemente, si es algo fijo, sí, pero si es un departamento independiente, esto de andar siempre pensando que es que hay que hablar con dirección general, bueno, si sabes hacerlo, sí. Y de hecho, tenemos otro episodio en el podcast en el que hablamos de la intervención del departamento de FM en las fases de diseño. Y vemos cómo se quiere mucho participar, pero que cuando se tiene la opción de participar muchas veces hay un silencio debido a la falta de conocimiento. Pues en este caso ocurre lo mismo, ¿no? Y no por aprender terminología significa que ya sepas lo que estás diciendo o seas capaz de entender aquello que estás diciendo, sino simplemente repites siglas en inglés pues como un loro, y eso pues no va a ninguna parte. Tienes que entender lo que estás diciendo y lo que ese departamento con el que te estás comunicando quiere entender de tu labor, de tu proyecto, de tu propuesta. Como siempre, abiertos a todo tipo de comentarios y seguiremos hablando de ello porque parece un tema que bueno, para un único episodio pues no da, pero sí que hoy pues seguiremos hablando de ello en diferentes sitios. Espero que os resulte interesante.
Y como siempre, hablando de interesante, lo más interesante siempre son vuestros comentarios. Nos escuchamos en el próximo episodio.